Vamos a hablar de las secuelas de este tremendo temporal que sacudió gran parte de la República este fin de semana y en especial zona de La Chacarita, donde una abuela y sus dos nietos fallecieron bajo los escombros y lodo también. Bueno, hay otras dos criaturas que permanecen internadas justamente bajo cuidados por la gravedad de este caso y otras familias que lamentablemente lo perdieron todo. En el día después del temporal que arrasó con todo a su paso en gran parte del territorio nacional, la imagen es totalmente diferente. En el barrio Ricardo Brugada, una familia perdió a 3 de sus integrantes, la abuela y 2 nietos, a consecuencia del deslizamiento de tierra que provocó el colapso sobre una vivienda. Además, 2 niños de 6 y 13 años fueron rescatados por los vecinos y permanecen en estado delicado en el hospital de trauma. El pequeño de 5 años ingresa con paro cardiorrespiratorio, se procede a la intubación, maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos con respuesta positiva. Él es llevado a terapia intensiva. Actualmente está con parámetros del respirador bastante altos, con soporte de drogas inotrópicas. 3 drogas tienen: adrenalina, milrinona, noradrenalina, y con coma inducido por drogas. Tiene todavía mucha gravedad y hay que esperar la evolución en las próximas horas. Lo que tiene a su favor es digamos que es un pequeño, y siempre los niños tienen una situación de evolución a su favor en ese sentido. La menor de 13 años que había ingresado junto con él tiene un traumatismo de cráneo grave, traumatismo de tórax, tiene un neumotórax drenado del lado derecho con mejor respuesta que el menor de 5 años. Sigue grave, pero ella está en mejor condiciones que el pequeño de 5. Vamos a ir evaluando hora a hora y los colegas, en medida que nos pasen los datos, ya que es interés público esto, nosotros vamos a estar comunicándoles. Rescatistas trabajaron por varias horas para localizar los cuerpos de Sara Jiménez, de 49 años, y sus 2 nietos menores de 6 y 8. Los fallecidos fueron velados en la pista del Club 3 de Febrero del barrio. Por otra parte, casi en diagonal a la casa afectada, otro vecino lo perdió absolutamente todo, también a consecuencia del desmoronamiento de la tierra. Una gruesa masa de tierra roja cayó sobre las precarias viviendas de toda su familia. Afortunadamente, lograron cruzar a la casa de sus vecinos justo a tiempo. Y acá están 2 dormitorios. El dormitorio de mi hermana y de mi hija, mi dormitorio y el dormitorio de mi papá. Y se vino todo abajo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que cayó? ¿Esa masa de tierra que estaba allá arriba? Sí, esa masa de tierra que estaba allá arriba, que nunca pensamos que se iba a caer de este modo. Siempre se caían en el fondo, siempre se desmoronaban las partes del fondo. Pero esta vez de milagro nos salvamos. ¿Ustedes no estaban? Estábamos cuando empezaba a filtrar del piso el raudal, nosotros ya salimos ya. ¿Se dieron cuenta a tiempo? Sí, nos dimos cuenta a tiempo, pasamos ahí en el vecino, acá enfrente, y cuando cruzamos todo ya, el ruido fuerte que sonó ya se vino todo abajo. Acá debajo de este bloque de tierra están tus pertenencias todavía, está tu casa. Están toditas mis cosas están ahí. En ese mismo sector, se nota cómo incluso el Museo José Asunción Flores está al borde del derrumbe, pues la base que lo sostiene se ve socavada por el constante paso del agua y la erosión natural del suelo. Esto último requiere la urgente intervención por parte de la Municipalidad de Asunción para evitar daños mayores, porque en caso de colapsar, caería sobre casas constituidas frente al cauce. Bueno, y para actualizar un poco esta situación, desde el Hospital de Trauma también ya actualizan el estado de salud de estos pequeños. Tenemos que decir que ambos se realizaron sus tomografías y están evolucionando, aunque siguen graves, están estabilizados hemodinámicamente. La niña de 13 años está mejor y el menor de 5 años está en coma inducido aún por lo menos 48 horas más. Eso con lo que tiene que ver con lo que pasaba sobre la calle México, casi Florencio Villamayor, la zona, digamos, la Chacarita un poco más baja. Ahora, vamos a hablar también, Carlos Aníbal, sobre la Chacarita Alta, que es otro sector, pero bueno, más o menos está en la misma zona. Y recordarán ustedes que hace unas semanas atrás nosotros habíamos visitado ese sector precisamente
porque los vecinos estaban bastante alarmados de que sus casas se estaban resquebrajando. Ellos hacían referencia o responsabilizaban a esa vibración por parte de las máquinas que están trabajando para hacer los muros de contención, que están de hecho todavía del lado de Gondra, todavía no han llegado a esa zona de las casas, y sin embargo, ya con el temporal de este fin de semana cayeron, pero prácticamente por completo, o al menos el 50% de varias casas, y es lo que estamos observando ahora en imágenes. Esto es como está actualmente. Fíjense ustedes, hay como 3, 4 casas que se quedaron sin el 50%, incluso tuvieron que rescatar a una vecina, una situación bastante particular que se dio allí. Y vamos a compartir inicialmente lo que decía Carlos López, uno de los mayores afectados. Y en unas imágenes que tenemos de apoyo, de cuando habíamos ido la primera vez, todavía se notaba, ahí está, vamos a compartir, esta era la casa de al lado. Esto sí cayó, recuerdo a la señora con lágrimas en los ojos, ella hablaba de que estaba desesperada por la situación y así había quedado su vivienda. Ya en instantes también vamos a medida corra el apoyo, vamos a compartir cómo estaba la casa de Carlos López. Ahí está, fíjense, esa grieta tremenda, muy gruesa, producto, según ellos, de la vibración, y uno tiene que entender también la erosión natural del suelo y demás. Fíjense cómo estaba la vivienda ya en aquel momento. Y una cuestión bastante rara, ¿verdad? Porque desde el Ministerio de Urbanismo decían que inicialmente ellos no estaban en riesgo, sin embargo, ya vimos cómo quedaron las viviendas. Ahora, esto es lo que se está realizando todavía en la zona muy cercana a Gondra. Se están construyendo gaviones, que son esa especie de muro de contención, para después hacer también un colchón y reencauzar el cauce, valga el juego de palabras allí, una reconfiguración del suelo, era lo que nos explicaba la arquitecta Ugarte del Ministerio de Urbanismo. Es un trabajo largo, Aníbal Carlos. Esto va a durar por lo menos un año todavía en obras. ¿Esto es obra impulsada por la municipalidad? Y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. En este caso en particular. Es una obra millonaria, decían, está financiada por el BID, incluso también incluye, por ejemplo, la reubicación, ya sea temporal o permanente, de algunos pobladores, porque hay gente que no va a poder volver a sus casas, ya fueron derribadas incluso, y hay otra gente que por mientras duren los trabajos, tienen que estar aparte y después vuelven. Y en el caso de estas familias que estábamos compartiendo las imágenes, inicialmente ellos le habían dicho que no estaban en el área de riesgo, de peligro, entonces como que... ¿Señor? No, digamos la pendiente que hay, todo lo que se tiene que levantar todavía. Es mucho el trabajo. Como para contener y evitar el deslave, digamos, el escurrimiento de tierra. Esto es del otro lado. Lo que nosotros compartimos, y vamos a compartir todavía ahora, lo de la Chacarita Alta, es del otro lado. O sea, hay que, para hacer nomás la referencia de que está dando la vuelta, digamos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y se trabajan 2 cauces, Antequera y también Tacuarí. Ahora sí vamos a escuchar a don Carlos López, que él decía, y van a escuchar ustedes cómo menciona, hace una semana atrás todavía no estaba en zona de riesgo, hoy sin embargo perdió el 50% de la casa. Complicada, la verdad que sí, que se va a todas nuestras casas es un mal momento lo que estamos pasando nosotros. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Y me levanté a las 2 de la mañana, escuché un ruido y me percaté que en la parte del fondo ya no se encontraba más. Y no solamente en la casa mía, sino que de todos los vecinos. Se fue gran parte. Y lo que es, ¿verdad? Porque días antes estábamos mostrando la grieta que estaba, la fisura. Sí, lo comprometía que estaba la construcción. Así mismo, de un día para otro, en menos de 2 días. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo acá, Carlos? Toda la vida. Toda la vida, son más de 30 y 32 años. O sea, no es una construcción nueva, ¿verdad? La construcción es nueva. La parte afectada, la parte que se fue, tiene como 10 años o menos. Sí. Y esta parte, la parte donde se está comenzando a fisurar, tiene 3 años. Incluso tuvieron que salvarla a una vecina que estaba al lado. O sea, de acá 3 casas, una vecina tiene un caminero en la parte del fondo de su casa, que es su puerta, la salida de su casa. Entonces, se cayó esa parte y tuvimos que sacarle. O sea que otra vez los vecinos tuvieron que... la solidaridad por sobre todo siempre. Así mismo. Hoy tuvieron la visita del Ministerio del Urbanismo. Así mismo vinieron a comprometerse con nosotros para nuestra reubicación. Temporal. Temporal, un acomodo. ¿Van a ir a un alquiler mientras tanto? Y posiblemente. Bueno, ahí está entonces lo que decía también don Carlos con respecto a la asistencia que ya recibieron en el transcurso de esta mañana. Tienen que firmar incluso consentimientos para o quedarse en su vivienda o salir, ir a un alquiler, porque evidentemente es decisión del propietario, del habitante en ese sector.
Y vamos a hablar, esto es lo que tiene que ver con las casas que se vieron parcialmente derrumbadas, pero también hay otras casas que los vecinos dicen estamos muy preocupados porque ante una nueva lluvia puede caer nuestra casa, podemos irnos, incluso nosotros vivimos con el Jesús en la boca prácticamente. Tenemos un resumen breve de un recorrido que hicimos. 3 vecinos hablaban de la misma situación. Desde que empezó la obra, empezó a desquebrajarse mi segunda parte de mi casa del segundo piso. Se está partiendo en pedazos. Y es una preocupación mía. ¿Ya hablaron contigo del ministerio? Sí, hablé, pero ellos me dicen que yo no estoy en el cronograma del proyecto. Ni de reubicación ni de nada. No, de nada, porque viste que detrás de mi casa hay otras casas. Y por eso, esa gente no iban a salir, pero ahora parece que van a salir. Esta es la parte que se fue toda de la casa del Señor. Y estamos quedando nosotros nomás acá en, vamos a decirle, vivo todavía, esta parte. O sea, que se sostiene porque Dios es grande. Estos son los que le están sosteniendo, más los cimientos que están ahí. Esos cimientos de hormigón. Y nosotros estamos pidiendo una pequeña o gran ayuda, tiene que ser, porque si no se arregla, si no se soluciona, nos vamos todos nosotros también. Habían dicho que iban a hacer un trabajo de apuntalamiento de la casa al lado. ¿Se llegó a hacer eso? Todavía no se está haciendo. Aquellos lados están haciendo. ¿Todavía no se hizo? No, ahí donde entraron, esa parte primero. Se apuntaló. Sí. Pero igual más se cayó todo. Y exactamente, se fueron todos. Pero nosotros estamos bien. Y dijeron que iba a parar la obra de allá de Antequera. Para y ayudarles venir acá. exactamente a paliar, no era a solucionar, hasta que se pueda hacer todas las cosas. Pero estamos en zona de riesgo, te darás cuenta cómo estamos teniendo, y esa casa se está sentando y se está yendo de a poco. Y sí, ojalá que Dios quiera no se caiga el árbol. Si se cae, nosotros nos vamos todos lados. Se cae todo ya. Y sí, ya te das cuenta cómo está cediendo. Y con esta intensa lluvia sí que es peor. Bueno, y siguiendo un poco, ¿verdad? Como les decía, esto se da mucho en el contexto también de esas obras que se están realizando. Entonces los vecinos lo que están pidiendo ahora es que, así como se empezó ya del lado de Gondra, la construcción de estos muros de contención también ya se pueda dar los primeros pasos, al menos en ese sector donde las casas están muy comprometidas. También nos explicaban desde el Ministerio de Urbanismo que ya se está asistiendo a estas personas, algunas ya van a ser reubicadas temporalmente, se va a buscar soluciones para ellos y de igual manera se va a continuar censando para saber qué se puede hacer con estas familias, Carlos, Aníbal, porque la situación de verdad que es preocupante, ¿verdad? Uno cuando está allí se da cuenta que están a una lluvia y con el pronóstico que tenemos los siguientes días preocupa. Totalmente preocupante y fatídico, porque convengamos que parte de una familia terminó muriendo bajo el lodo que fue arrastrado por el fuerte caudal. Y conste que Meteorología y los expertos anuncian que febrero va a ser un mes sumamente lluvioso y que tenemos que tener una visión distinta de lo que significa los tiempos severos, porque el cambio climático ha obligado a que, bueno, este tipo de lluvias muy fuertes en breve tiempo caiga con frecuencia en nuestro país. Y aparte otro dato también que escuchaba esta mañana por parte de la Dirección de Meteorología, como llovió tanto ya el suelo no tiene la capacidad de permear, o sea, hoy es impermeable y toda el agua que vaya cayendo es para raudal o es directamente para inundación, entonces la situación sí que está grave y evidentemente que algunas familias van a tener que salir de ese sector, quiéranlo o no, porque incluso ya a este punto de la vida está en riesgo. Claro, mencionaban también los expertos que la última vez que llovió así, tanta cantidad de agua, fue hace más de 20 años en Asunción. Imagínense, más de 170 y piquito de milímetros de agua caídos en un solo día. Y el profesor Benjamín Graci decía que tenemos que empezar a acostumbrarnos a este tipo de eventos climáticos, pero no solamente intensa lluvia, sino también mucho calor, mucha sequía, o sea, por causa del efecto climático. Exactamente. Violeta, gracias. Bueno, seguimos con este resumen de lo que pasó el fin de semana, no solamente acá en Asunción y Central, sino en gran parte de la República, porque estas intensas lluvias dejaron un tendal de casas inundadas hasta derrumbadas en algunos sectores del país, por ejemplo. Las calles y rutas también se vieron seriamente afectadas por los fuertes raudales que en algunos casos incluso causaron la destrucción de la capa asfáltica y de varios puentes. Que venga uno a ayudarle acá.
El fuerte temporal de las últimas horas, que afectó gran parte del territorio nacional, causó estragos en muchos lugares, desde calles intransitables hasta viviendas inundadas y derrumbadas. Fueron los resultados de las intensas lluvias. A continuación, hacemos un recuento de algunos de los casos. Una familia se salvó de milagro en el barrio republicano de Asunción, donde una avalancha de tierra derrumbó la vivienda y dejó con serios peligros de derrumbe a otras viviendas de la parte alta. Ocurrió en este lugar ubicado en 37 Proyectadas y México, donde la familia afectada lo perdió absolutamente todo. Y más o menos ocurrió a las 4 de la mañana, y con la desesperación, más de los gritos de mi sobrino que quedó todo atrapado ahí con las vigas y eso que le caía. ¿Amanecieron ustedes con este derrumbe? Amanecimos con el derrumbe, pedimos ayuda, nos dieron ayuda a todos los vecinos que están acá. Gracias a Dios que estuvieron los vecinos, mis hermanos. Era una desesperación grande que no sabíamos cómo hacer, pero gracias a Dios mi sobrino está con vida y ahora está con un dolor, pero eso la vamos a llevar al hospital. Pero lo más esencial es de que quedó con vida. ¿Cuántos eran los integrantes de la familia que estaban ahí en la casa en el momento en que se produce el derrumbe? En el momento mismo quedaron todos los varones que fueron mi sobrino, mi marido y mi otro sobrino. Somos 3 familias acá. 3 familias. Sí. ¿La cantidad de agua caída fue lo que hizo que se derrumbe todo? Sí, la cantidad del agua caída. ¿Muro de contención no había en ese lugar que estamos observando? No, ¿verdad? Nunca hubo muro de contención. Eran cosas que nosotros estábamos atajando con chapa, con algunas cosas nomás ahí para que no se caiga. Parte del muro de contención del arroyo Paraguarí se derrumbó afectando varias viviendas en la zona de 32 Proyectadas y México, barrio Santa Ana. Una vivienda incluso se vio afectada aquí con este derrumbe. No solamente uno. Mira, varias viviendas, ¿verdad? Y nosotros le culpamos a Obras Públicas. Mira cómo nos dejó Obras Públicas. Mira la terminación, mira el perjuicio de esta casita. Acá este señor es viudo, tiene bastantes hijos, nietos. Mira lo que pasa. Y allá la casa que derrumbó, llevó el baño, llevó todo lo que tenía. Cuartel de Bomberos de Lambaré también se inundó debido al desborde de un arroyo. El raudal también destruyó la calle Santa Rosa, que se encuentra frente al cuartel inundado. Y bueno, nos tocó y más que nada la impotencia también porque recibimos muchas llamadas esa madrugada de pedido de socorro de nuestros ciudadanos y no podíamos salir, no podíamos asistir. Y la verdad que la impotencia fue grande, ¿verdad? Pero como te dije, lastimosamente fue algo que no se puede controlar. Pero sí, gracias a Dios estamos recibiendo el apoyo de la ciudadanía y también de nuestro municipio, ¿verdad? Del intendente, ¿verdad? Que prometió dar una solución pronta, ¿verdad? Para que podamos recuperar otra vez esa capacidad de respuesta, ¿verdad? La calle Venecia del barrio Santa Librada de Asunción también quedó destruida debido a la consecuencia de los fuertes raudales. Esto es un río cuando llueve y lleva todo lo que da. La verdad que nosotros nos movemos hace 6 años y sí o sí varias veces al año tenemos problemas con la calle cada vez que llueve. Tipo, parece que no tienen luego solución. Ya no tienen solución a pesar de los reclamos, ¿verdad? Porque en reiteradas ocasiones hicieron este reclamo. Y sí, ya perdimos la cuenta, pero igual vemos cómo solucionar entre los vecinos y aguantamos así. Se hacen los recapados, pero los recapados no funcionan porque se hacen recapados pequeños, pero una fisura con el gran torrencial que viene hace que realmente se levante todo esto. Se levanta el asfalto. Hay una fisura y levanta directamente. Si el camarógrafo puede tomar, hay casi 3 capas de asfalto ya. Otra calle que por cierto es muy transitada y que se vio seriamente afectada por los raudales es la calle Avelino Martínez, que cruza por las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora. Varios sectores quedaron intransitables debido al desprendimiento de la capa asfáltica y la aparición de verdaderos cráteres. También las basuras arrastradas por el agua quedaron esparcidas en gran parte de la calle y propiedades aledañas. Una parte de la Ruta 2 en la zona límite entre los distritos de San José de los Arroyos y de Itacurubí de la Cordillera también se inundó tras las fuertes lluvias. Esto afectó el tránsito en esa zona del país. Bueno,
20:04 tenemos nuevo tuit para compartir y este es del Ministerio de Salud, la actualización epidemiológica de COVID-19, hoy 1 de febrero, el primer día de febrero. Procesamos 3.403 muestras, 554 tienen como resultado positivo, todos son casos comunitarios. Lamentablemente se informa 15 fallecimientos, totalizando así 2.733. A este punto, 774 internados, 247 personas en unidades de terapia intensiva, que es lo que se mantiene. Habíamos llegado a un tope de más de 250 y retrocedió solo un poco. Y esto tiene mucho que ver, evidentemente, con las famosas camas calientes, ¿verdad? Que el enfermo o se recupera o lamentablemente fallece e inmediatamente entra otra persona a ocupar ese mismo sitio en los diferentes servicios de salud. 801 nuevos recuperados, sumando así 109.227 y el total de confirmados desde marzo del año pasado a la fecha, 133.781. Vamos al desglose de los fallecidos. El informe de fallecidos contempla la edad y el sexo. De 20 a 39 años, un fallecimiento, una persona joven que falleció a causa del COVID, 3 personas de entre 40 a 59 años que han perdido la vida y 11 fallecidos de 60 años y más. Nos vamos ahora al sexo, 7 mujeres, 8 varones y la procedencia, nuevamente Asunción encabezando, Central también, departamentos de San Pedro, Itapúa, Paraguarí, Misiones, Alto Paraná, Cordillera y Presidente Hayes. Región occidental también allí llamativamente se confirma un fallecimiento. Vamos hasta arriba nuevamente. Vamos a hacer un poquitito un análisis breve, ¿verdad? 3.403 muestras, 554 positivos. Si hablamos un poco ya de este periodo que terminó, ¿verdad? Decían de las consecuencias de Navidad, Año Nuevo, da la impresión de que desciende. Sin embargo, hay que recordar muy bien lo que decía Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Él decía muy claramente, no es que tenemos que tomar como esto o como que es ley que a partir de ahora van a descender los números. Pueden darse esas casualidades y hay que examinar varias semanas de seguido como para decir si eventualmente están bajando los casos o van a continuar en aumento. Mucha atención con eso. ¿Y eso por qué decimos? Porque no hay que relajarse, hay que continuar con las medidas que ya conocemos. Y reiteramos también, se lamenta informar 15 fallecimientos en total en el día de hoy, en las últimas 24 horas, totalizando a este punto 2.733 en lo que va del COVID en nuestro país. El total de confirmados a la fecha, 133.781. Hacemos breve pausa, ya venimos con más información.